de resumen para que ustedes puedan hacer una clasificación y un mapa más o menos y podamos diferenciar las secuencias y sus funciones, ¿listo? Entonces, para los que no vienen regularmente a clases y repetimos algunas cosas como introducción, es esto, ¿no? Tenemos tres tipos, hemos clasificado tres tipos de secuencias y hemos abordado las dos primeras, ¿cierto? Secuencias únicas tienen su subclasificación, les he dado una diapositiva donde está ahí subclasificado todo con nombres y ejemplos. Entonces, esa diapositiva es bastante importante para que puedan responder cualquier pregunta relacionada a esto. Justamente nos hemos quedado en la tercera parte, ¿no? Un poco hablando del DNA repetitivo, tenemos un tándem y las repeticiones dispersas. Estamos en esta parte. En repeticiones dispersas hemos hablado de los transposones, que son el principal ejemplo de repeticiones dispersas. Estos transposones son moléculas de DNA móvil, se mueven de un sitio a otro sitio, ¿no? Pueden saltar, se los llama DNA saltarín, ¿no? También es un nombre que le han puesto. Pueden dar saltos muy largos, saltos muy cortos, DNA móvil, y debido a este DNA móvil es que vamos a encontrar esas repeticiones en distintas partes de un genoma. ¿Listo? Estos transposones pueden ocurrir no solo en eucariotas, también en bacterias. ¿Listo? ¿Y cuál era? Ahora vamos a hablar de las bacterias. De hecho, nosotros hemos hablado de las eucariotas. ¿Cuál era la importancia de estos transposones en eucariotas? Justamente un transposón puede moverse a otro sitio e intercalarse en un gen funcional. Y si se intercala en ese gen se inactiva. Ese proceso de transposición puede dar lugar a distintas enfermedades genéticas. ¿Okay? Vamos a hablar de algunas, ya que estamos viendo eso. Hemos hecho un esquema en la pizarra, en la anterior clase. Las enfermedades que hemos tocado hasta ahora, por ejemplo, Alzheimer. ¿Recuerdas cuál era la causa del Alzheimer? ¿Por qué una persona desarrollaba este tipo de enfermedad? A grandes rasgos. Creo que la relacionada Ya, las precipitaban. ¿Por qué? ¿Por qué precipitaban? porque se formaba Mal plegadas, muy bien. Precipitaban porque estaban mal plegadas, ¿cierto? Y para plegar una proteína necesitamos chaperonas. Y esas chaperonas son otras proteínas, ¿cierto? Y como esas chaperonas son otras proteínas, vamos a encontrar genes que codifican chaperonas en las células eucariotas. Habrá un gen, codifica la chaperona, esa chaperona, ¿de qué se encarga? De plegar bien a la proteína y esta proteína ya no precipita. Y eso es lo que ocurre normalmente en nuestra célula. Ahora imaginemos que un transposón se mueve de un sitio y justo viene a caer en un gen que codifica la chaperona X. Hay muchas chaperonas. ¿Qué va a pasar con ese gen? Se inactiva, ya no puede funcionar. Por tanto, las células ya no sintetizan esa chaperona, las proteínas se dejan de plegar y a la larga puede dar ese tipo de enfermedades. Las proteínas precipitan, Alzheimer y otras más que pueden tener estas características. Por ejemplo, otro ejemplo que hemos hablado, la porfiria, nuevamente. Hay genes que se encargan de sintetizar proteínas para metabolizar la hemoglobina. Eso ocurre de forma normal. Sin embargo, si un transposón se mueve de un sitio y justo se cae ahí en medio de esos genes, ¿qué va a pasar? Nuestro organismo deja de sintetizar, de metabolizar la hemoglobina, se empieza a acumular en nuestro organismo, porfiria. Otro ejemplo, estábamos viendo coagulación en el laboratorio, ¿cierto? Hemos visto que hay una cascada de coagulación. Los factores que participan en esa cascada, ¿qué son? Proteínas. Entonces habrán genes que codifican esos factores de la cascada de coagulación. ¿Qué pasa si un transposón se intercala en ese gen? Ese gen ya no se expresa, la cascada de coagulación ya no puede ocurrir de forma normal, hemofilia, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos ver algunas enfermedades o el origen de algunas enfermedades en eucariotas. Estamos hablando de eucariotas, ¿listo? Al proceso del movimiento de estos transposones, transposición. La enzima encargada de catalizar este movimiento, transposición.
transposasa. ¿Listo? Entonces todo está relacionado. Transposición, transposasa. Aquí tenemos el video. Entonces ese video que estaba intentando cargar al inicio. Vamos a chequear un poco esto. Este es el mecanismo de cortar, pegar. Este transposón está siendo cortado y se está moviendo a otro sitio para ser pegado. ¿Listo? Entonces, como primer paso, tiene que haber una decisión. Ese transposón tiene que cortarse. ¿Quién corta el transposón? Ahí está el nombre. Que encima era, el video es bastante cortito, de hecho. Tiene que pasar. Ahí está, la transposasa es una enzima, ¿no? Es una proteína. Entonces, la transposasa, ¿de qué se encarga? Cortar, escindir el transposón. Ahí tienen el transposón. El transposón es esta secuencia móvil que se va a ir a otro sitio. Si se fijan, está rodeado de dos secuencias, ¿eh? En amarillo. Ya vamos a analizar eso más adelante. De hecho, la idea es hacerlo sencillo esta explicación, porque a veces es complicado ver un esquema y leer todo. Entonces, algo importante que hay que añadir: un transposón está rodeado de dos secuencias. ¿Listo? ¿Qué secuencias serán? ¿Alguien puede decir qué tipos de secuencias? No. ¿Qué secuencias reconocían las enzimas de restricción? Enzima de restricción. Una enzima que reconoce secuencias. ¿Qué secuencias reconoce una enzima de restricción? Las que se leen de izquierda a derecha. Palindrómicas. A esas secuencias palindrómicas se las llama también repeticiones invertidas. ¿Listo? Repeticiones invertidas. Y justamente un transposón está rodeado de esas secuencias que son repeticiones invertidas. Aquí hay una repetición invertida, aquí quebra otra repetición invertida. Entonces la transposasa tiene que cortar ese transposón en ambos extremos. La transposasa, ¿qué reconoce? Repeticiones invertidas. Por eso es que puede cortar en ambos extremos. ¿Listo? Por eso no corta en cualquier sitio la transposasa. Necesita reconocer esas repeticiones invertidas. ¿Listo? Esas secuencias palindrómicas. Entonces, sigamos con el video, ¿no? Ven, la transposasa reconoce esas secuencias invertidas, las corta y se forma. ¿Qué se forma? Bucle. ¿Qué estructura es esa? Un bucle. Un bucle. ¿Listo? Se está formando un bucle. ¿Ven? Ahí está el bucle. Perdón, la señal es una porquería en Bolivia en general. Ahí está el bucle, no haya perdido resolución. ¿Ven el bucle? Entonces la transposasa reconoce secuencias invertidas, repeticiones invertidas, corta, forma un bucle. Este es el transposón, ¿cierto? Esto es lo que va a viajar a otra secuencia. ¿Qué va a pasar con ese transposón? Se integra en otra secuencia, es la palabra, se integra. Vamos a ver esa parte, ¿no? Ahí está, transposón. ¿Ven la transposasa? Otras secuencias, ¿no? En amarillas. Ahí. Va a reconocer esas secuencias y integra el transposón en otro lugar. Entonces, ese es el sitio de unión, las repeticiones invertidas. ¿Ok? Integra en otro sitio. Y ese sería el pegado, ¿no? Cortado, pegado. Entonces, ¿qué hace la transposasa? Si tenemos que resumir: corta, integra el transposón. Primero lo corta, forma un bucle y luego ese bucle viaja y lo integra en otro sitio. Ese DNA puede viajar del cromosoma 1 al 10, al 20 y así puede moverse en distintos sitios. Y si ese transposón justo cae en medio de un gen, lo inactiva. Y dependiendo qué función cumple ese gen, pues da lugar a enfermedades como el Alzheimer, hemofilia, porfiria, como los que hemos mencionado al principio. ¿Listo? Pues ahí es funciones de genes, ¿no? Esa es un poco la parte del cortado y pegado. Entonces el video tienen el link, lo pueden ver después. Entonces veamos un poquito el mecanismo, o cuál es la razón de estos transposones. Si una de las reglas importantes de un transposón es que el transposón siempre va a estar integrado en un DNA. Nunca vamos a encontrar un transposón libre, un transposón solitario en el citoplasma, no. Los transposones siempre están unidos a un DNA. Ahora, ¿qué tipos de DNA conocemos?
Puede ser un DNA genómico, como en el caso de un cromosoma. Todo esto es un cromosoma. El transposón está dentro, forma parte del cromosoma. Otro tipo de DNA plasmídico, el transposón forma parte de todo ese plásmido. ¿Qué otros DNAs tenemos? Virales. ¿Recuerdan un virus? Una cápside dentro que hay, DNA viral. El transposón puede estar dentro de ese DNA viral. La regla es que un transposón nunca está libre, siempre está integrado en un DNA. ¿Listo? ¿Qué otra cosa con el transposón? Un transposón no puede replicarse a sí mismo. Solo no puede, pero sí puede cuando está integrado en un DNA. Por ejemplo, un plásmido, para replicarse necesita un origen de replicación. Si el transposón está en este plásmido, se va a replicar el plásmido y también el transposón. ¿Entienden? Si el transposón está en un DNA genómico, en un cromosoma, los cromosomas tienen orígenes de replicación. Entonces, todo el cromosoma se replica y a la vez también se replica el transposón. Eso quiere decir que si el transposón está integrado en un DNA que no tiene un origen de replicación, entonces ¿se replicará? No se replica. La replicación va a depender de dónde está integrado el transposón. ¿Listo? Esa es otra de las características. Ahora vamos a ir viendo más. Entonces esto les mencionaba como ejemplo, ¿no? Un transposón puede estar integrado en un DNA viral, puede estar integrado en el DNA cromosomal o en el genoma bacteriano, en caso de una bacteria, o puede estar integrado en un plásmido. ¿Listo? Entonces ahí es donde los transposones son moléculas que se integran, sin embargo no se los considera como vehículos, que luego vamos a ver, un vehículo es algo que transporta, ¿cierto? Pues las moléculas que transportan genes generalmente son plásmidos o virus, pero un transposón será algo que transporta algo, no, solo se transporta a sí mismo, ¿no? De hecho siempre está integrado en una molécula. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Como la analogía, si yo quiero irme hasta Villa Adela, no puedo ir caminando, no puedo ir solo, tengo que integrarme a un vehículo, ¿cierto? Tengo que subir a un bus o un colectivo. Ese bus o colectivo será pues, un plásmido, ¿no? Dentro del plásmido voy a encontrar otros transposones, ¿no? Otros, no sé, del alto, ¿no? Juntos, vamos a ir. Y vamos a viajar kilómetros hasta otro cromosoma más allá, ¿cierto? Nos vamos a bajar y nos vamos a integrar ahí, ¿no? Eso es lo que pasa con los transposones. Otro vehículo, un virus, ¿no? Estornudo, un virus puede viajar hasta otro organismo, ¿no? Puede llevar ese transposón y ese transposón luego puede integrarse en otra célula. ¿Ya? ¿Listo? Tipos de transposones. Aquí es donde empieza lo complejo que tenemos que hacer lo sencillo. Van a encontrar tablas con distintos tipos de transposones. Vamos a analizar algunos y no todos. ¿Listo? Entonces vamos a marcar algunos. De hecho, los que vamos a llevar están en los títulos de las diapositivas. Están aquí. Si vemos algunos nombres, secuencias de inserción, son de tipo, por ejemplo. Transposones simples. Transposones, ¿qué es esto? Compuestos. Transposones complejos. Pues hay una diferencia entre compuesto y complejo. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Transposones que se conjugan, otros que se integran, los famosos cassettes. Entonces, si hacemos una analogía, un transposón sencillo, ¿no? Vamos a ir viendo los componentes, ¿ok? Vamos a hacer analogía. ¿Cómo se mueven estos transposones? Cortar, pegar, otros se replican, ¿no? Vamos a encontrar, se integran, se acumulan, hay varios tipos, ¿ok? Mecanismos de salida, como un transposón puede escapar de un organismo. Unos utilizan virus, otros se conjugan, otros plásmidos y así. De esta tabla nos da un panorama general. No es necesario memorizarnos la tabla, sino saber que hay varios tipos y de distinta complejidad. Continúa la tabla todavía. Eritrones, hay nombres bastante raros. Los eucariotas, los más conocidos, Line, Zyme, ¿no? Secuencias
dispersas cortas y largas, S de short y L de long, ¿no? Largo y corto, ¿listo? Pues ahí tenemos una clasificación. Hablemos ahora de la unidad básica del transposón para que podamos entender. No vamos a llevar toda la tabla. Transposón simple. Hablemos del más sencillo de todos los transposones y de qué está hecho un transposón simple. ¿Listo? Si se fijan en el diagrama, tenemos, ¿no?, las repeticiones invertidas que les mencionaba. En el video estaba en amarillo, ¿recuerdan? Esos extremos, repeticiones invertidas que flanquean un gen. ¿Qué es ese gen? Gen que codifica transposasa. ¿Y qué hacía la transposasa? Cortaba, integraba, o cortaba y pegaba, ¿no? Eso es lo que hacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso esto se lo llamaba gen egoísta. Porque lo único que hace es sintetizar una molécula que es la transposasa, que lo que va a hacer es copiar, pegar esto mismo. La transposasa no sirve para otros genes, no tiene otra función. ¿Ok? Eso. Entonces, ahí es donde nace un poco, a ver, dejando a un lado esto, ¿no? No es para anotar esto. Habíamos hablado secuencias repetitivas dispersas no codificantes, habíamos dicho. ¿Recuerdan? Así está clasificado en el texto. Sin embargo, los transposones codifican algo. Ahí está, pues codifican la transposasa. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, esa transposasa no nos sirve para nada. La célula no le sirve para nada. No es una chaperona, no es una enzima, nada. Solo sirve para copiar y pegar el transposón. Por eso es que se los denomina como no codificantes o no funcionales. Porque si bien codifican, no les sirve de nada a la célula, no tiene una función. No le da un fenotipo, hemos hablado de eso, ¿no? Los genes nos otorgan una característica fenotípica que podemos ver. La transposasa no, solo sirve para cortar, pegar, como hemos visto en el video, nada más. ¿Listo? Entonces, esas son las ambigüedades que hacen que a veces nos confundamos, por eso las preguntas no pueden ser cerradas. ¿Ok? Entonces, ahí está, gen de transposasa, repeticiones invertidas, ¿listo? Y una secuencia que es la secuencia target. ¿Qué significa target? Objetivo. La secuencia Objetivo. target. ¿Qué es target? Objetivo. Target. Target. Objetivo, diana, ¿no? Es el sitio donde el transposón se va a integrar. Entonces el transposón no se va a pegar en cualquier sitio. Necesitas reconocer un target, una secuencia diana. ¿Listo? Esto. Entonces aquí está eso. Todo esto es el transposón. Vean que el transposón incluye estas repeticiones invertidas. Es el más sencillo de todos. Y a este tipo de transposones también se los llama como secuencias de inserción. Esto es una secuencia de inserción. ¿Listo? Entonces este transposón codifica la transposasa. Esa transposasa que hacía en el video, cortaba. ¿Qué cortaba? Aquí, secuencia invertida, y aquí. Se formaba un bucle y esa transposasa lo llevaba hasta otro sitio, ¿cierto? Esa transposasa reconocía la secuencia target en otro sitio y ¿qué hacía luego? Integraba esta secuencia en otro lugar. Esto es lo que hemos visto en el video. Si recuerdan el video, es esto. Entonces lo básico es eso, una secuencia de inserción que se lo denomina IS y también se lo denomina en los libros como elemento IS. Estos, si revisan en bibliografía, van a encontrar eso, elemento IS. Y son justamente estas secuencias de inserción las que interrumpen los genes. Al principio hemos hablado, ¿no? Porfiria, hemofilia, hemos dicho un transposón puede interferir en un gen, ¿no? Puede moverse todo esto y meterse en un gen y el gen ya está arruinado, ya no funciona. Son justamente esas secuencias. Estas son las que interfieren. Y ese gen. Estos elementos pueden... Un gen, ¿qué partes tiene? Por eso es importante saber las partes de un gen. Eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Dónde pueden haber repeticiones, hemos dicho? Puede caer en una secuencia codificante o en la secuencia reguladora. Solo lo hemos dividido en dos. Este transposón o este elemento de inserción puede viajar
Y en un gen puede unirse a la secuencia reguladora, por ejemplo. Gen inactivo, ¿no? ¿Se entiende? Ya sí. Eso, digamos. Entonces, el elemento básico de movimiento de esto, transposón, sintetiza la transposasa, esa transposasa corta el transposón, lo ha cortado, y lo integra en otro sitio, en otro DNA. Este transposón ha viajado desde este DNA a este DNA, ¿no? Así integrado. Nada más, cortar, pegar. ¿Listo? Aquí está el mecanismo del video, solo que esto está en 2D y es sin movimiento, es lo mismo. Transposasa. Reconoce las secuencias invertidas, corta, ya tengo mi transposón cortado, ¿verdad? Eso formaba un bucle en el video, aquí no se ve, ¿no? Un bucle. ¿Qué sigue después? Esa misma transposasa reconoce la secuencia target, que es una secuencia donde se va a integrar el transposón. ¿Qué hace la transposasa en este sitio? Corta también, porque aquí es donde se va a integrar. ¿Se fijan? ¿Qué tipo de corte es? Habíamos hablado esto en enzimas de restricción. Cohesivo, escalonado, pegajoso, ¿verdad? Corte cohesivo. Y es aquí donde se integra ese transposo, ¿no? Si se fijan, hay regiones no complementarias, un hueco, ¿no? Esto tiene que rellenarse después. Y de esa manera, esta secuencia target, que era una al principio, ¿cuántas secuencias se han vuelto aquí? Dos, ¿eh? Una, dos, se ha duplicado. Y esas son las marcas que deja un transposón cuando se va moviendo de un sitio a otro sitio. Esas son las huellas. ¿Qué pasa si este transposón viaja nuevamente? Vamos a cortar aquí. Ven, aquí voy a tener dos secuencias repetidas, ¿no? Y así se van acumulando esas marcas en el DNA de acuerdo a cómo se va moviendo. ¿Okay? Solo es un poco para entender. Esto es lo del video. ¿Listo? Sí. Una cosa. ¿Cuántas veces se ha podido reconocer, de alguna manera se puede reconocer que el transposón viaja, digamos, unas 2, 20 veces o tiene un límite? Sí, ahí podemos hablar un poco de, ¿cómo se llama esto? Ratio, ¿qué era ratio en español? Proporción, relación, frecuencia es lo que quiero decir. La frecuencia de transposición en una serie. ¿Listo? Eso, o sea, ¿cuántas veces un transposón se mueve en una serie? Eso es importante saber, ¿no? Entonces, generalmente la frecuencia va de 1 en 1000, esa es la frecuencia, o de 1 en 10.000, es el rango de frecuencia de transposición. ¿Eso qué significa? Que los transposones no se están moviendo constantemente todo el tiempo, pero sí se mueven. ¿Y quién activará ese movimiento? Los factores ambientales, ¿listo? Eso hace que se active un transposón, se sintetice la transposasa y se mueve. Entonces, ¿cómo podríamos determinar cuántas veces se ha movido? Pues analizando estas secuencias target, ¿no? Y eso se hará con secuenciación, si es que deja una marca, ¿listo? Un rastro. Pero en general, esa es su frecuencia, es lo único que podríamos más o menos ver. Uno en 1000, uno en 10.000. Y eso depende del tipo de transposón. Es el rango. Hay transposones que se mueven con mucha más frecuencia y hay otros que no. Y generalmente es ¿cómo se dice? La selección del medio ambiente lo que hace que un transposón se mueva mucho más rápido o más lento. En general es el medio ambiente. Y eso lo vamos a ver justo más adelante cuando hablemos de las bacterias. Entonces, recién estamos empezando. Doctor, una consulta. Digamos, cuando la transposición migra de una secuencia a otra, en la secuencia antigua de donde ha migrado, ¿cómo es que la secuencia target se une o quién lo une? Porque la translocaza va a ser la que va a unir en la otra parte, donde se va a unir en la secuencia nueva. Pero ¿quién lo une? Aquí. ¿O se une solo? Aquí. Sí. Sí. Entonces esto es importante. Los mecanismos que implican cortar, pegar, ¿qué es esto, no? Cortamos, pegamos. No estamos copiando, pegando, estamos cortando. Generalmente son los principales factores de daño en el DNA y mutación. ¿Eso qué significa? Esto se tiene que reparar de alguna manera, ¿cierto? Entonces, cuando llevemos mecanismos de reparación, vamos a ver, por ejemplo, la recombinación homóloga y la recombinación no homóloga.
Si esto viene de una molécula, una sola, que no tiene un patrón para repararse, entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a empezar a rellenar este hueco con cualquier secuencia, o lo puede unir de forma aleatoria, y eso genera mutación. Por eso se dice que la transposición es justamente un mecanismo que genera mutaciones en las secuencias y toda la variabilidad genética en el proceso de la evolución. ¿Listo? Eso. ¿Listo? El cortar, pegar. Copiar, pegar, vamos a ver después. Muy bien, sigamos con las estructuras. Transposón simple, entonces, ¿qué tenía? Gen de la transposasa, 2 repeticiones invertidas y ya está. A ver, flanqueado. Listo. Complejo. Hablemos del transposón complejo. ¿Qué tendrá este transposón? Tiene el mismo gen de la transposasa, sin embargo, tiene otro gen. ¿Cómo se llama este gen? Resolvasa, de resolver. Esto es resolvasa. Uno un poco raro, ¿no? Pues está ahí. Resolvasa, transposasa. ¿Qué es lo importante de entender de este gen complejo? Tiene más cosas dentro, ¿no? ¿Eso qué significa? Mientras más complejo sea un transposón, significa que va a haber más genes aquí. Más genes que estén delimitados por estas repeticiones invertidas. Antes había solo el gen de las transposas, ahora podemos resolver. ¿Qué funciones cumplirá un gen complejo? De hecho, este tipo, no un gen, un transposón, es un tipo de transposón replicativo. Eso quiere decir que se copia al transponerse. Una característica de esto a nivel bacteriano, veamos esto. Van a encontrar que en bacterias existen transposones como el TN1, transposón 1, transposón 3, transposón 10. Estos transposones en bacterias son los que llevan genes de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar aquí el TN1, digamos que este es el TN1, transposón 1, complejo. ¿Qué tengo que dibujar? Secuencias invertidas, gen de la transposasa, de la resolvasa. ¿Y qué gen es el que le da resistencia a la penicilina? Farmacología, están llevando, ¿no? Tercer año. ¿Qué grupo? Eso vamos a llevar más adelante. Aquí lo voy a añadir. BLA. El gen BLA. ¿Qué codifica ese gen BLA? La B es de beta. La es de lactamasa. Eso es lo que codifica. Por ejemplo, ¿ven? Este es un transposón T1. ¿Qué es lo que va a llevar este transposón al moverse? El gen de resistencia a la penicilina. Es así como las bacterias también adquieren genes de resistencia mediante transposición. Y este transposón complejo además es replicativo. Eso quiere decir que no se transpone por cortar y pegar. Primero se copia y se pega. ¿Listo? Por eso es que la resistencia se va transmitiendo fácilmente a todas las bacterias. Es como si yo tuviera el patrón del examen, me quedo una copia y sacara fotocopias, ¿no? Empiezo a repartir los genes BLA toditos, ¿no? Yo sigo teniendo el patrón, no es que lo he regalado, yo no tengo, ¿no? Entonces eso es replicativo y eso es lo que le pasa a estos transposones. ¿Ok? Eso. Otro transposón complejo, el 10. ¿Qué gen lleva? ¿De resistencia a qué? Tetraciclina. Entonces, son esos los genes. Gen TET. Se llama tetraciclina. Listo, a ver, sigamos. Aquí tenemos justo lo que he puesto en el... Solo que rayar hasta aquí. Si interpretan la imagen, aquí está el... creo que es el TN1. El transposón 1 o 3. ¿Qué tenemos? Repeticiones invertidas, se flanquean, ¿no? Transposón. Dentro, ¿qué tenemos? Resolvasa, transposasa y el gen BLA. Este es el que sintetiza betalactamasa y le da resistencia a los betalactámicos como la ampicilina.
y este transposón se mueve. Por ejemplo, si este transposón complejo fuera esto, y este es un plásmido, por ejemplo, este es el genoma bacteriano, transposón, se ha integrado en el genoma bacteriano, ¿cierto? Y sigue en el plasmídico, también. Por eso es un transposón replicativo, se copia a sí mismo y transfiere la copia al otro organismo. Entonces, eso es lo que ocurre en las bacterias, por eso es que la resistencia de las bacterias se transfiere fácilmente. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Lo básico, ¿ok? Transposón complejo. Entonces, ejemplo de transposón complejo, un transposón que transfiere resistencia bacteriana contra la penicilina. Hablemos de resistencia bacteriana y hablemos de otro tipo de transposón, el transposón compuesto. Esos tres tipos vamos a llevar. Como habrán visto, la lista es larga, ¿no ven? Pero solo quiero que aprendan esos tres. El simple, el complejo, que ya hemos visto que tiene, y luego vamos a llevar el compuesto, y con eso cerramos transposones, ¿no? Para hacerlo sencillo. Sin embargo, hay conceptos que tienen que saber como bioquímicos. Justamente hablamos de los beta-lactámicos y la resistencia a los beta-lactámicos. Por tanto, ¿quién descubrió el primer beta-lactámico? ¿Sí? ¿Quién? La penicilina. El Fleming, ¿verdad? Mecanismo de acción de la penicilina. ¿Qué tipo de estructura bacteriana tenemos ahí? Si ven solo la imagen, me pueden decir, ¿es un gran positivo o un gran negativo? Gran positivo. ¿Por qué? Por la cadena de Fuente de glicina, ¿no ven? Esto lo hace gran positivo. ¿Listo? ¿Qué es esto? N-acetilglucosamina, murámico, intercalados, forman enlaces glucosídicos B1,4. De los murámicos sale, ¿no?, la cadena tetrapeptídica, solo de los murámicos. Y estas cadenas tetrapeptídicas forman enlaces cruzados mediante un puente de pentaglicina. ¿Listo? Listo, así se forma la pared bacteriana en una gran positiva. Ejemplo de gran positiva, una bacteria de importancia clínica que produce enfermedad. Estafilococo aureus, streptococo, neumonía, ¿qué más? Y así, ¿no? Tenemos varios. Muy bien. La cuestión es aquí, cuando se sintetiza la pared bacteriana, ¿quién es el que forma estos enlaces cruzados? Cuando digo enlaces cruzados me refiero a esto, ¿no? Enlaces cruzados entre la cadena tetrapeptídica y el puente de pentaglicina. Enlaces cruzados, está entrecruzando toda esta estructura, ¿no?, para darle rigidez. ¿Qué enzima es la que produce enlaces cruzados entre péptidos? Péptido. ¿Cómo se llamará la enzima? Si son péptidos, peptidasa. La transpeptidasa es la encargada de formar estos enlaces péptidos. Vamos a escribir. Transpeptidasa. Esta enzima forma estos enlaces peptídicos en la bacteria y de esa manera la bacteria tiene su pared bacteriana gruesa, sana, puede dividirse y vivir. Mecanismo de acción de un beta-lactámico. ¿Qué va a hacer? Ahí está su target. ¿Qué hará? Si me siguen en la historia, ¿dónde se unirá un beta-lactámico? Lisbeth, ¿no? ¿Dónde se unirá un beta-lactámico? ¿Y qué hará? ¿La inhibirá o la activará? La inhibe. Entonces, ¿ven? Mecanismo de acción de un beta-lactámico. Voy a poner aquí ampicilina. Se une a la transpeptidasa y la bloquea o la inhibe. Por tanto, la bacteria ya no forma enlaces cruzados en su pared bacteriana. ¿Y qué ocurre con la pared? Se desestabiliza y la bacteria muere. Ese es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. ¿Qué gen produce beta-lactámicos? Bueno, entonces la bacteria tiene que defenderse.
Y para defenderse, ¿qué es lo que sintetiza la bacteria? No quiere morir la bacteria. Tienen que sintetizar una enzima que degrade al beta-lactámico. ¿Cuál es la enzima? Beta-lactamasa. ¿Qué será la beta-lactamasa? Una enzima que degrada un beta-lactámico. Y al degradar el beta-lactámico, la transpeptidasa sigue funcionando y se sigue formando la pared bacteriana. ¿Se entiende? Así se defiende la bacteria. ¿Ok? Listo. Entonces, esto ha ocurrido después de que Fleming descubre la amoxicilina, ¿era? Penicilina. Penicilina, ¿no? La penicilina, con ampicilina, penicilina, todos son beta-lactámicos. ¿Listo? Mecanismo de resistencia, beta-lactamasa. ¿Qué gen codifica la beta-lactamasa? Gen BLA. Y ese gen BLA puede estar en un transposón y puede viajar de bacteria en bacteria mediante transposición, utilizando la transposasa, la resolvasa, copiando, pegando. Eso es todo lo que hemos hablado ahorita. Muy bien. ¿Qué hacemos? La bacteria no quiere morir porque produce beta-lactamasa que degrada nuestra ampicilina. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué mecanismo tenemos? ¿Qué tendremos que inhibir? Ahí está. Exacto, a la beta-lactamasa. Entonces, eso es lo que han hecho los investigadores. Produce beta-lactamasa. Buscaremos algo que inhiba esta beta-lactamasa. ¿Qué molécula inhibe la beta-lactamasa? Andrea. Siempre compramos un medicamento, tiene dos cosas, amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Qué hará el ácido clavulánico? Inhibe a la beta-lactamasa. ¿Se dan cuenta? Ya, sí. Hasta ahí hemos llegado. Me imagino que ya no podíamos seguir inhibiendo, añadiendo cosas. Pero de eso se trata. Por eso compramos amoxicilina con clavulánico. Listo, muy bien. Ya sabemos el mecanismo. ¿Se entiende? ¿No? Quiero llegar a algo luego. Vamos a poner transpeptidasa. Hemos dicho la penicilina, ¿verdad? El primer antibiótico descubierto, beta-lactam. La penicilina, su sitio de acción era bloquear a la transpeptidasa, de esa manera evitar la síntesis de pared bacteriana, de peptidoglicano. ¿No? Esa era su función. Entonces, a esta transpeptidasa se le ha puesto otro nombre más sencillo, entre comillas, que es la proteína de unión a penicilina. ¿Cómo sería en inglés? Penicillin Binding Protein. Así se llama también la transpeptidasa, el PBP. En los libros lo van a encontrar como PBP. ¿Cuál ha sido el PBP? La transpeptidasa. Es el sitio de unión de la penicilina, donde se une. ¿Ok? Eso. Entonces, como ha surgido resistencia a los beta-lactámicos, que es a la penicilina, ¿listo? ¿Qué es lo que han hecho los investigadores? Han sacado variantes de la penicilina, como la meticilina, amoxicilina. Todas comparten algo en común, que está en anaranjado, que es el anillo beta-lactámico. ¿Listo? ¿Y qué es lo que varían? ¿No? Estos sustituyentes, algunos tienen anillos aromáticos, cadenas más largas, más cortas. ¿Listo? Entonces, la beta-lactamasa, por ejemplo, degrada la penicilina. Sin embargo, alguna de estas ya no va a poder degradar. ¿Se entiende? Porque ya son variantes distintas. ¿No? Puede encontrar. Muy bien. Aquí tienen el mecanismo de acción de lo que hemos hablado. Penicilina, beta-lactamasa, que es la enzima, hidroliza el anillo beta-lactámico y la penicilina se inactiva. Ya no puede matar a la bacteria. Nosotros, para inactivar a la beta-lactamasa, añadimos
ácido clavulánico, que lo que hará será unirse a la beta-lactamasa, inactivarla y de esa manera podemos combatir una infección. Y ahí tiene el medicamento, amoxicilina más ácido clavulánico, que es lo que usualmente viene, ¿no? Inyectable. Este es el meme ese, ¿no? Que hemos hecho el círculo. Está la bacteria, ¿no? Beta-lactámico mata a la bacteria, la beta-lactamasa mata al beta-lactámico y nosotros añadimos ácido clavulánico. Un poco para entender el mecanismo de acción del estrés. ¿Listo? Entonces, cuando les pregunten, ¿no? El mecanismo del ácido clavulánico, recuerden eso, está ahí desde arriba, ¿no? ¿Ok? Un poco para entender. Listo. Entonces, resulta que, vamos a ir un poco, voy a ir avanzando en esto. Fleming descubre la penicilina de un hongo, ¿cierto? Una vez descubre eso, dice Fleming, vamos a matar a todas las bacterias. Sin embargo, aparece una que produce beta-lactamasa y estamos fregados. Otros investigadores han trabajado con otros hongos, porque este no es el único, hay varios otros hongos. Habrá más hongos que producen antibióticos. Y es así que surgen otros beta-lactámicos, como cefalosporinas, carbapenemes, monobartamas y otros más, ¿no? El ácido clavulánico. Todos vienen de hongos, todos son beta-lactámicos, todos inhiben, todos. ¿Qué es lo que hacen? Evitan la síntesis de pared bacteriana y así es como matan, ¿ok? Ahí está el otro grupo, cefalosporinas, ¿no? Ahí tenemos los grupos, esto en farmacología llevarán mejor y demás. ¿No? Vamos a pasar esta parte. ¿Ok? Sí, las cefalosporinas son otras, ¿no? Primera, segunda, tercera, se tienen que saber también. Generación, algunos nombres. Esta parte, lo difícil para mí en farmacología era aprenderme los nombres. Siempre me encantaba estudiar los mecanismos de acción. Se une a esto, se une al otro, eso era fácil. Pero me decía, a ver, dime una cefalosporina de tercera generación. Rayos, ¿no? Tenía que estar memorizando porque no había otra manera. ¿Listo? Pero es importante, ahí está la tabla, está un poquito resumida. ¿Ok? Hay varios ahí. Pasemos. Resistencia a los antibióticos. ¿Cómo una bacteria puede volverse resistente? Aquí tienen un esquema general, aquí tenemos los antibióticos. ¿Listo? ¿Cuál es el que ya hemos visto? Este. Enzima que inactiva el antibiótico, como la beta-lactamasa, ¿no? Que son de la Esta beta-lactamasa puede ser liberada por la bacteria, puede actuar dentro. Lo que hace es degradar el antibiótico, romperlo, inactivarlo. ¿Qué otros mecanismos habrá? Si el antibiótico entra a la bacteria, una bomba viene y lo saca. Bombas que sacan el antibiótico. Pseudomonas tiene bombas activas, pero es difícil de matar. Eso es otro tema. ¿Qué otra cosa? El antibiótico necesita unas puertas para ingresar, orinas, poros, receptores. Lo mismo, se cierra esto, ya no ingresa. Y algo importante, que a lo que quiero llegar, estos son mecanismos generales que van a llevar nuevamente en otras materias. Yo quiero hacer énfasis en esto. Alteraciones en el target. Target de la diana o el sitio donde va a actuar, ¿no? Un fármaco o el sitio donde se va a integrar un transposón. Es un sitio específico donde va a ocurrir algo. La pregunta que está escrita en la pizarra: un beta-lactámico, ¿cuál es el target de un beta-lactámico? ¿Va? Ahí está anotado. Transpeptidasa, ese es su target. El beta-lactámico solo se une a la transpeptidasa. Entonces, ¿cuál será el otro mecanismo de resistencia? Cambiar el target. Cambiamos la transpeptidasa. Y eso es lo que hacen las bacterias. Ahora vamos a llegar a un punto ahora, no estamos todavía desarrollando. Eso quiere decir que comúnmente tenemos la transpeptidasa de tipo 1. ¿Qué pasa si la bacteria produce la de tipo 2? ¿La penicilina podrá unirse al de tipo 2? Ya no se une. ¿Qué es lo que hemos cambiado?
el target, el sitio de unión. Eso es lo único que hemos cambiado. ¿Ok? ¿Entiendes? Ese es el mecanismo importante. Ahí está. Pasemos. Entonces, a lo largo de toda la historia de la penicilina han surgido bacterias resistentes a los beta-lactámicos. Pero en particular hay un tipo de bacteria que es resistente a la meticilina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de resistencia a la meticilina? Es este. Todas las bacterias que son resistentes a meticilina producen otra variante de transversidad, otro target, ¿se entiende? Otro target. Entonces la penicilina ya no puede unirse, la meticilina ya no puede unirse aquí. Por eso la bacteria se vuelve resistente a la meticilina. ¿Por qué será eso importante? El cambio de target. ¿Listo? ¿Han jugado este jueguito alguna vez? Yo sí he jugado, me lo han comprado en Navidad cuando era niño. Mi Polystation era. ¿No? Había que disparar, un perrito entraba, salían los patos y había que matar a los patos. Entonces, la meticilina, estas son las bacterias, ¿no? Estos son los targets, ¿no? Donde disparamos. La meticilina, PBP1, ¿se une? Sí, se une, lo mata. Lo mata. ¿Pero qué hace la bacteria? Cambia el target. ¿No? Ya no es un pato negro, ¿no? Por tanto, la meticilina, dice, le disparo, parece un pato especial, ¿no? Como que no sé si matarlo o dejarlo con vida. Eso es lo que pasa cuando hay un cambio de target. ¿Ok? Entonces la bacteria ya no muere, la meticilina ya no actúa. Y aquí tenemos ese mecanismo. Por ejemplo, ¿ven? Beta-lactamasa, penicilina G, lo hidroliza, ¿no? Fácilmente. ¿Qué hacemos? Le pondremos meticilina, porque la beta-lactamasa no puede degradar la meticilina. Listo, con esto matamos todas las bacterias. ¿Qué hace la bacteria? Meticilina se une a la transpeptidasa de tipo 1 y 4, se une, mata. Entonces, ¿qué dice la bacteria? No sé, no voy a producir esto, voy a producir una variante distinta de transpeptidina. Produce la 2. Entonces, la meticilina, ¿podrá unirse a esta? Entonces la bacteria se vuelve resistente. Ese es el mecanismo. ¿Okay? La pregunta aquí es, ¿quién sintetiza esta variante? Esta PBP, esta transpeptidasa, es una proteína. Y si es una proteína, viene de un gen, ¿no? Todo ese dogma, ¿no? Se dan cuenta que es un gen. Entonces, eso quiere decir que esta bacteria necesita un gen distinto para producir esta variante de transpeptidasa. ¿De dónde viene ese gen? Transposón. ¿Listo? Vamos a ir más adelante. Aquí está nuevamente el esquema para que se entienda. El antibiótico se une, pero esta variante ya no se une. ¿Listo? Eso es una proteína, una transpeptidasa. ¿De dónde viene? Está codificado por un gen. ¿Listo? Y así. ¿Ven? Pues la 2A variante. Entonces, igual, ¿no? Tenemos la meticilina, por ejemplo. ¿Podrá interactuar? Sí, en ese sitio amarillo cabe. Pero la variante es distinta, ¿no? Ya no va a poder entrar aquí, porque es una variante. Entonces, hemos cambiado el target. ¿Listo? Y ahí es donde entran los transposones compuestos, el tercer tipo. Hemos llevado simples, complejos, compuestos. ¿Listo? ¿De qué está hecho un transposón compuesto? Si se fijan, ¿qué era el IS? Transposón simple, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un transposón compuesto, es una región de DNA que está rodeado de transposones simples. ¿Recuerdan el SI? Nos llevó al principio. ¿Qué tenía un SI? El gen de la transposasa y 2 repeticiones invertidas. Esos transposones simples están aquí y están rodeando a todo este segmento de DNA más grande. ¿Okay? Eso es un transposón compuesto. Si se fijan con este transposón, de igual manera, ¿no? Se forma un bucle y se integra en cualquier sitio. ¿Okay? Veamos de forma un poquito más esquemática. En el Staphylococcus aureus, eso es lo que ocurre. ¿Qué tipo de transposón es este? Compuesto.
ese transposón compuesto se integra al genoma bacteriano del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus ya tiene integrado este transposón compuesto. En el caso de los que son resistentes a meticilina, ¿qué codifica este transposón? Una variante de transcriptirasa, justo la 2A, ¿no? ¿Ok? Entonces el Staphylococcus aureus va a poder producir esa transcriptirasa y la meticilina le hará algo, ya no puede hacerle nada, porque no se va a unir a la PP2A, a la PBP2A. ¿De qué está hecho este transposón compuesto? ¿Ven? Las secuencias IS. No se enfoquen en la letra minúscula, sino en lo general. Está flanqueado por IS, ¿no? IS, ¿no? IS, ¿no? Transposones simples. Y aquí en medio hay toda una secuencia de DNA. Justamente el gen que codifica esta variante de PBP2A, el gen, ¿cómo se llama? MEC. Ese es el gen. ¿Dónde está el gen MEC? Aquí está, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se mueve dentro del cromosoma bacteriano. Y ese MEC-A es el que codifica a esta transcriptirasa distinta, donde la meticilina ya no puede unirse, ni la penicilina tampoco. ¿Ok? Más complejo, el sencillo lo estamos viendo, eso no va a entrar en el examen. Noten, no es así tan sencillito como parece. Hay varios tipos de transposones compuestos, tipo 4, tipo 1, tipo 2, o sea, el Staphylococcus aureus puede tener muchas variantes de estos transposones. Y a este tipo de transposones compuestos se los denomina también como cassettes. Cassette. ¿Han escuchado música en un cassette? No, no me imagino, ¿no? Grabando sus temitas en la radio. Yo sí soy de esa generación. El conductor hablaba de eso. En un cassette, ¿qué tenemos? Canciones. ¿Cuántas canciones entran en el lado A? Ya nada, ¿no? Perdidos. Lado B. Eso significa cassette. Hay varias canciones, ¿entiendes? Varios genes, no solo uno, hay varios. Al principio hablábamos solo transposasa, no había nada más, ¿no? Luego, ¿qué había? Transposasa, resolvasa. En cambio, estos cassettes, por eso son transposones compuestos. Varios genes que cumplen distintas funciones. No vamos a hablar de cada una de las funciones. Solo hay que mencionar que en estos cassettes se encuentran este tipo de genes, ¿no? Como el MEC-A, que le otorga resistencia a meticilina a las bacterias. ¿Listo? Este es el genoma bacteriano. ¿Ven? Gen MEC-A. Si yo veo que está el gen MEC-A, ¿qué significa? Que esta bacteria es resistente a meticilina. ¿Listo? ¿Habrá alguna manera de saber eso? Tenemos que extraer el DNA bacteriano. Técnicas de extracción de DNA bacteriano. Saltinado es lo que estamos haciendo. Saltinado, fundamento, cómo veo la pureza. Entonces, para diagnosticar un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que tiene ese gen ahí en todo su genoma, lo primero que tengo que hacer es extraer el DNA bacteriano y ver su pureza. Luego voy a hacer PCR, luego vamos a ver eso, vamos a volver a tocar este tema. ¿Okay? Un poco para darle importancia. Ese cassette que tiene el MEC-A, ¿cómo se puede compartir entre las bacterias? ¿Recuerdan al principio hemos dicho un transposón? Puede estar en un plásmido, puede estar en un virus, ¿cierto? Puede estar en el genoma bacteriano también. Mecanismos de compartir un transposón. Si el transposón estuviera en un virus, ¿cuál es el mecanismo por el cual el virus puede compartir su material genético con una bacteria? Transcripciones. Si el transposón está en un plásmido, conjugación, ¿se dan cuenta? Varios mecanismos de transferencia. ¿Ok? Bien, hacemos. Vamos a entrar en eso. ¿Por qué hemos hablado de resistencia a meticilina?
Si yo cambio el target, ya han entendido que era target, cambio el target, no solo la meticilina no se va a poder unir. ¿Se podrá unir la cefalosporina? ¿Se podrá unir un carbapenén? Ese es el problema con las bacterias resistentes a meticilina, son multiresistentes. Se han vuelto resistentes no solo a meticilina, sino a todas esas cefalosporinas de primera, segunda, tercera, de cuarta y algunas otras más. Por eso se habla tanto del estafilococo aureus meticilino resistente, de ahí su importancia en salud pública, porque este estafilococo se encuentra en los hospitales y cuando uno está internado mucho tiempo puede adquirir esta infección. Imagínense en un hospital donde te están haciendo diálisis, donde tienes un catéter, donde tienes, no sé, tratamiento de anticancerígeno, quimioterapia, tus defensas bajan, te contagias de esto, es multiresistente, ese es el problema. ¿Listo? Y lo que les mencionaba, ¿no? De tocarse la nariz. Se ha hecho un estudio donde el personal del hospital se tocaba la nariz, cultivo en placas, de los 100, digamos, médicos que estaban ahí, ¿cuántos han dado positivo a estafilococo aureus? 30, no los 100, 30. Sin embargo, de esos 30, 29 eran resistentes a meticilina. ¿Listo? Por eso es que cuando vamos a comer ahí, no son unas tucumanas, vemos un médico con su bate, su corbata y no sabemos, ¿no? Si se ha puesto otra o si la ha lavado. Es por eso, ¿no? Es por eso por los que hay que ver, ¿no? Con nazis. Pero ¿qué hacemos? No, vemos bata blanca, como que sí, su maestra, no puede pasar, no haga fila, compre su bichito en paz. Estoy bromeando, ¿ok? Pues ya me entienden, ¿no ven? Hay que generar conciencia. Otra cosa, el estafilococo aureus, el medio digestivo, mannitol salado. El salado nos dice que tiene sal y que el aureus puede resistir altas concentraciones de sal y por eso es que vive en superficies deshidratadas, tablets, celulares, resiste mayor tiempo en la ropa, en las corbatas y así. Ese es el problema. ¿Listo? Nada más, ¿se entiende hasta aquí un poco el concepto de esto y la importancia? Entonces, 3 tipos de transposones. Los simples, transposones conservativos porque se cortan y se pegan. Justo no es preguntado, ¿ve? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Genera mutación, pues se corta, deja un hueco y se pega. Simples. Entre estos ejemplos tenemos las secuencias de inserción, IS, que tienen un gen de la transposasa y 2 repeticiones invertidas, ¿no? Estos son los que se intercalan en genes funcionales. Esto puede moverse e intercalarse en un gen que sintetiza la insulina, digamos, diabetes, ¿me entienden, no? Transposones complejos, estos se copian y se pegan. Y para poder copiarse y pegarse, no solo codifican la transposasa, sino codifican una segunda enzima, que era la resolvasa, que ayuda en la integración del transposón. Por último, los transposones compuestos. Estos se los llama también cassettes, están flanqueados por transposones simples, tienen IS, ¿no? IS a un extremo, IS al otro extremo, y adentro tiene una serie de canciones, ¿no? De genes que dan lugar a resistencia a los antibacterianos. ¿Listo? ¿Se entiende? Y ahí hablamos de la resistencia a meticilina. Último, resumen, con esto acabamos transposones. Perdón, no en general, secuencias repetitivas, habíamos hablado en tándem, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Y aquí justamente tenemos las dispersas, de aquí están los transposones. No vamos a hablar más, ahí está un poco el esquema de la clasificación de secuencias y su importancia, sobre todo en bacterias, hemos hablado mucho en eucariotas, quiero que nos enfoquemos ahora más que todo en bacterias principalmente. ¿Listo? Hasta ahí cerramos transposones y DNA repetitivo disperso. Con eso ya hemos hablado de los 3 grupos. Bueno, ahí cerramos esta parte. Bien, empecemos otro tema. No nos vamos a atrasar. Entonces, hasta aquí tipos de secuencias, ya está, los 3 tipos. Se trató de ser lo más sencillo posible, está clasificado ahí, les he dado toda la información.
Secuencias únicas, repetitivas en tándem y dispersas. Esas tres tienen que saber. Y sobre todo dar ejemplos prácticos, lo que hablamos aquí de la resistencia, de las enfermedades, eso es lo que queremos entender al final. No tanto los conceptos. Concepto de, no sé, de cassette, por ejemplo. Concepto no tanto, ¿no? Queremos saber más bien cómo, para qué sirve, qué es lo que ocurre. Eso es lo que nos interesa. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Entonces, otro tema. Para hablar del otro tema, tenemos que entender esto. Regulación epigenética. Esto no es el tema, no es el título del tema. Lo anterior para saber en qué parte estamos. ¿Listo? Cuando hablamos de genes, repito cada vez lo mismo. Tenemos una secuencia codificante y una secuencia reguladora. Esa secuencia reguladora determina si un gen está encendido o está apagado. Eso ya sabemos, secuencia reguladora. Sin embargo, hay otros factores externos que no tienen que ver con las secuencias reguladoras. Esos otros factores externos que determinan si un gen está activo o inactivo, pero que no tienen que ver con las secuencias reguladoras, son otros factores, son los factores epigenéticos. Y esa regulación se lo denomina como regulación epigenética. Y son tres. ¿Listo? ¿Cuál será el primero? Metilación. Metilación. El DNA se puede metilar. Ahí está, metilación. ¿Qué secuencias se metilaban? G6, las G6 que se encuentran en las secuencias reguladoras. Se le añade un grupo metilo a la citosina, por ejemplo, el grupo metilo. ¿Listo? Si el DNA está metilado, por ejemplo, aquí está el gen, tiene su región reguladora. Para que un gen se exprese, ¿cuál es el primer proceso molecular que ocurre en la expresión génica? Primer proceso. Dogma de la biología. El DNA, el gen para expresarse se transcribe. Entonces, este gen, que está aquí su secuencia reguladora, se transcribe de forma normal. Transcripción activa. Se transcribe. ¿Qué pasa si este mismo gen se encuentra metilado? ¿Se podrá transcribir? Ya, ¿ven? Regulación epigenética. ¿Qué es lo que varía aquí? El grupo metilo. La secuencia reguladora está ahí, sigue igual. Este es el primer mecanismo de regulación epigenética. Otro mecanismo de regulación epigenética. ¿Qué son esos? MicroRNAs. Hemos llevado funciones de los microRNAs, recuerdan un poquito. Resumiendo, un microRNA es una RNA, una cadena sencilla. Aquí está la cadena sencilla, esto es un microRNA. ¿Ven? Lo que está en rojo, olvídense de esto, aquí está. Esta cadena sencilla de RNA se va a unir a otro RNA por complementariedad. ¿Cuál era ese otro RNA? ¿Cuál es el producto de la transcripción de un gen? Mensajero. El microRNA se une por complementariedad a un RNA mensajero. Y cuando está unido, ¿qué pasa con el RNA mensajero? Se degrada. Por tanto, el gen se activará, ya está inactivo, ¿no? Ya no se expresa. Ese es otro tipo de regulación epigenética, que no tiene que ver con las secuencias reguladoras. MicroRNAs. Básicamente es lo que hacen. ¿Listo? Se unen al RNA mensajero, forman una cadena doble y se degrada el RNA mensajero. Y luego viene el tercer mecanismo de regulación epigenética, que es esto lo que vamos a hablar. ¿Qué dice? De las histonas. Ese es el tema que vamos a tratar del día. Con eso completamos regulación epigenética. Pregunta: 3 mecanismos de regulación epigenética: metilación del DNA, RNA, microRNAs y modificación de las histonas. Esos son los 3 procesos de la regulación epigenética. Hablamos de las histonas, ese es el tema que vamos a hablar. Función de las histonas, ¿qué rol cumplen? Lo vamos a hacer lo más concreto posible. Biología: las histonas se unen al DNA
participan en el empaquetamiento del DNA, en su superenrollamiento, y de esa manera un DNA que cuando está extendido mide 2 metros, puede caber en una célula de 2 micrómetros o de 20 micrómetros. ¿Listo? Empaquetamiento. Esa es la función principal de una histona. Entonces, el video lo vamos a pasar, que no hay buena señal. Igual está esto en el video. Si yo tuviera que extender el DNA, voy a encontrar esto, ¿no? Una doble cadena que está enrollada en histonas. Las histonas son proteínas, ¿no?, que participan en el empaquetamiento del DNA. Aquí tenemos el DNA, 2 vueltas le dan, ¿no?, una pelotita de histonas, ¿cierto? Estas histonas, ¿cuántas subunidades tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso se habla de un octámero de histonas. El DNA se envuelve en un octámero de histonas. ¿Listo? Y a esta estructura se lo denomina como nucleosoma. Entonces, ¿qué habría sido el nucleosoma? La unión del DNA en un octámero de histonas, en 8 histonas. Ese es el nucleosoma. Esa es la unidad básica del empaquetamiento del DNA. Cuando el DNA se está empaquetando, lo primero que va a formar son nucleosomas. Le va a dar 2 vueltitas, un octámero de histonas, esa es la estructura básica. Estos nucleosomas después van a empezar a empaquetarse sobre sí mismos y van a dar otras estructuras más complejas, ¿no? Pero esa es la base, hay que entender bien eso. Listo. Hablemos ahora. Resulta que esta estructura, el nucleosoma, la interacción del DNA con estas proteínas, determinan distintas funciones en el DNA. Por ejemplo, hablemos de la replicación. La replicación es cuando el DNA se copia, ¿cierto? Les pregunto, si el DNA está muy unido a las histonas, venga, ¿se podrá copiar el DNA? No. Y recuerden, en el ciclo celular, en la interfase, ¿cómo está el DNA? ¿Está laxo o se pueden ver los cromosomas? Ya se me olvidó qué es interfase, mitosis. ¿Cómo es? En interfase puedo ver cromosomas metafásicos, falso, verdadero, tantos exámenes hemos hecho así de falso y verdadero. ¿Se puede? ¿No? Entonces, vamos a retomar eso. Para que el DNA pueda copiarse, tiene que estar laxo, tiene que estar desenredado. Si el DNA está unido a las histonas, forma una estructura muy compacta, no puede replicarse. ¿Qué otra cosa no va a poder? Transcribir. No puede repararse. Eso quiere decir que la unión de las histonas con el DNA regulan todos estos procesos. ¿Cómo se llamaban estos procesos? Metabolismo del DNA. ¿Recuerdan? Hemos hecho una actividad. Esa es la importancia de la unión de las histonas con el DNA. Regulan los procesos metabólicos del DNA, como la transcripción, la replicación, la reparación, la recombinación. Todo eso tenemos que saber. ¿Listo? La unión del DNA con las histonas regula eso. ¿Listo? El grado de unión que están unidos. Aquí tenemos otro esquema. Nucleosoma, el octámero, el DNA. Si esto se empaqueta así, en cromosoma, aquí podrá haber replicación. No, pues está súper empaquetado, ¿no? En la mitosis solo hay segregación, los cromosomas se separan nada más. Ya se ha replicado antes. Para replicarse, todo esto tenía que desenrollarse. ¿Quién regula que esto esté así, empaquetado o desenrollado? Las histonas, por eso son importantes, es importante estudiar las histonas. Por eso las histonas son ese mecanismo de regulación epigenética, que no tiene nada que ver con la secuencia. Son las histonas las que determinan qué genes se transcriben, qué genes no se transcriben, qué genes se expresan y qué genes no se expresan. ¿Cuál es la principal modificación? El contenido de las histonas en aminoácidos. ¿Qué aminoácido es este?
La lisina, cuando hablamos de un pH de 7, ¿cómo están cargadas las moléculas? Es 3, ¿no? Así, ¿cierto? Positivo con DNA, ¿qué carga tiene? Negativo. Negativos, así como interacción. ¿Listo? Grupos fosfato con los grupos amino de las lisinas. Por eso las histonas tienen un gran contenido de lisinas. Ok. Sigamos avanzando. El concepto no es tan complejo como parece. Solo es ver qué tan enrollado está el DNA y qué tan laxo está. Y que el que regula el grado de enrollamiento son las histonas. Las histonas tienen lisinas con carga positiva. Tienen una estructura 3D del octámero de histonas, como el DNA, le da 2 vueltas, ¿no? Interacciona de esa manera. Hay 2 estados del DNA que vamos a estudiar. ¿Listo? Por un lado, la cromatina, que puede estar en estado extendido o condensado. Extendido, suelto, condensado. Esta es la forma extendida. Si se fijan en la microscopía electrónica, ven estos puntitos. Cada puntito es un nucleosoma. Este es el DNA. Le dan 2 vueltitas al octámero, otras 2 vueltitas, ¿no? Y va formando unos puntos que parece una especie de rosario, la estructura en forma de rosario. ¿Listo? O un collar de perlas, le llaman también esto. ¿Listo? Esa estructura se la denomina como estructura de 10 nanómetros. Porque ese es el rango que tiene el tamaño de esta estructura. ¿Listo? Eso como. Cuando el DNA está en este estado, los genes se podrán transcribir, se podrán expresar. Sí. Sí se expresan, porque el DNA está extendido y laxo. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasa cuando ahí tenemos, ¿no? Esa es la estructura esquemática. Cuando es el collar de perlas, ¿no? Nucleosoma, nucleosoma, extendido. ¿Qué pasa cuando el DNA se condensa? ¿Ven esto? Ya no se ve el collar de perlas, está más condensado, más empaquetado. ¿Los genes se podrán expresar? Ya no se expresan. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entendamos. Esta es la estructura de 30 nanómetros. Entonces, esas 2 estructuras. Fibra de 10 nanómetros, fibra de 30 nanómetros. Cuando es 10 nanómetros, el DNA está laxo, los genes se expresan. Cuando es 30 nanómetros, el DNA está compactado, los genes no se expresan. Hablemos de por qué. Tenemos las histonas. Todas las proteínas, si tengo una proteína, tienen 2 extremos. ¿Cómo se llaman esos extremos? En el DNA tenemos el 5-fosfato, 3-oxidrino, ¿no? En las proteínas, C-terminal, ¿está bien? ¿Y el? N-terminal. N-terminal. Las histonas tienen extremos carboxilo terminal y N-terminal. Y en esos extremos vamos a encontrar distintos aminoácidos. Por ejemplo, esta es la histona 2. A, B, la histona 1, la 4, la 3. Estos de aquí son sus extremos. Amino, carboxilo. ¿Listo? Si se fijan, ¿qué aminoácidos tenemos acá? ¿Qué aminoácidos K? Glicinas. Las glicinas. ¿Qué está ocurriendo con los aminoácidos en esos extremos? Acetilano. Acetilano. Fosforilano. Metilano. Ubiquitina. Ubiquitina, sí. Si no saben, se le está uniendo ubiquitina, por poner. Eso quiere decir que las histonas en sus extremos, no en el núcleo, en sus extremos, sufren modificaciones, ¿no? En los extremos. ¿Qué modificaciones sufre? Aquí está resumen. Fosforilación, metilación, acetilación, ubiquitinación. ¿Listo? Trabalenguas con la ubiquitina, siempre me hago lío. Ubiquitinación,
¿Listo? ¿Listo? ¿Entienden, no? Esas 4 modificaciones en los aminoácidos. Si se fijan, tal vez ya ni se acuerdan, en una de las primeras clases mencionábamos que había unos aminoácidos que eran propensos a fosforilarse. ¿Cuáles eran esos? Los que tenían OH, serina, treonina, tirosina. Si se fijan, el fosforilo aquí, ¿dónde está? En una serina, y van a encontrar ese mismo patrón, serina, treonina, ¿no? Fosforilación. ¿Listo? Por un lado. Nada más. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Esto se lo denomina como código de histones. La combinación de estas modificaciones en los extremos de las histonas. ¿Qué quiere decir esto? Si la histona tiene acetilo, 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 ¿cómo estará? ¿Condensado? Laxo. Laxo. Si en lugar de acetilos tiene metilos, grupos fosfato, etc., ¿cómo estará? ¿Condensado? Laxo. Condensado. ¿Eso qué quiere decir? La combinación de estas modificaciones, de estas 4, permiten que el DNA se encuentre más laxo o más condensado. Esto es lo que determina que el DNA esté más laxo y más condensado. Y eso determina que un gen esté activo o inactivo. Si está laxo, está activo. Si está muy condensado, el gen va a estar inactivo. ¿Entiende? Eso es regulación epigenética basado en la modificación de las histonas. ¿Qué modificaciones? Esas 4. Analicemos un poquito. Estos son los grupos que se añaden, ¿no? Principalmente vamos a hablar de estas 2 modificaciones. ¿Qué modificación es esta? ¿Qué grupo se está añadiendo? ¿Qué grupo es? ¿Y el de abajo? ¿Qué grupo estamos añadiendo? Metilo. Esas 2 modificaciones, ¿no? Acetilación y metilación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si las histonas están acetiladas en esta lisina, ¿qué estructura van a adquirir? Fibra de 10 nanómetros, que es la estructura más laxa que hay. Y por tanto, los genes estarán activos o inactivos. Activos, ¿entiende? ¿Qué pasa si esta histona está sin lisina, no está acetilada, está desacetilada? ¿Qué estructura adquirirá? Una estructura más densa, ¿no? Más condensada. De aquí entran las enzimas, y las enzimas siguen la misma lógica, ¿no? Histona, acetil, transferasas, son las que acetilan. Histona, acetilasas o desacetilasas. Son las 2 enzimas que están en equilibrio. Añaden acetilo, quitan acetilo. Por ese motivo es que cuando vemos un núcleo, esto es un núcleo en una célula eucariota, ¿listo? ¿Qué vemos? Nucleolo. ¿Estará denso o laxo? ¿Qué ocurre en el nucleolo? ¿Quién sabe? Biología, te he dicho, ¿no? Biología. ¿Qué ocurre en el nucleolo? ¿Qué se sintetiza? Está bien, se sintetiza algo ahí, por eso está denso. ¿Qué tipos de RNA se sintetizan? RNA ribosomal, que corresponde a qué tipo de secuencias? Repetitivas, codificantes en tándem. ¿Se dan cuenta? Así podemos relacionar todo. Pero para relacionar tenemos que acordarnos. Ese es el problema, tenemos que ejercitar. Si no nos olvidamos, ya estamos, ¿no? Aquí se ensamblan los ribosomas, luego los ribosomas se exportan fuera del núcleo para la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Por eso es denso. Sin embargo, en el resto del DNA, porque todo esto es DNA antes de que se convierta en esos cromosomas, antes de eso. ¿Qué podemos ver? Vemos regiones densas, ¿ven esto? Una región densa, aquí otra región densa. Y vemos regiones laxas, todo esto de aquí, laxo, ¿no? Transparente. Entonces, los genes, ¿dónde estarán activos? Aquí vamos a encontrar genes que se están expresando. Aquí no se están expresando. ¿Quién determina que esto esté así condensado o así laxo? Las modificaciones en las histonas, como la acetilación y la metilación. Esas 2 vamos a hacer énfasis. Cuando yo le saco una foto a esta célula, le estoy sacando en un momento dado. Sin embargo, esto es dinámico.
¿Qué quiere decir? Aquí se puede condensar, se puede volver laxo, se puede condensar. Eso va a determinar qué genes se activan y se inactivan. Todo está en movimiento, esto está quieto, ¿se entiende? Por eso es que hay enzimas que acetilan y desacetilan y están constantemente generando eso, que ciertas regiones se condensen y otras se vuelvan laxas. Eso quiere decir que algunos genes se activan, otras se inactivan, se inactivan y estamos así funcionando todo el tiempo. Y ese tipo de regulación es regulación epigenética, que se basa en la condensación del DNA, regulado por la modificación de las histonas, principalmente acetilación y metilación. ¿Listo? Eso. ¿Entienden? Ahí tenemos ejemplos. Aquí dos reglas. Cuando el DNA está laxo, principalmente, ¿cómo está? Acetilado. Eso tienen que recordar, eso está aquí. Aquí dice, ¿no? Eucromatina, laxo, abierto, genes activos. Cuando el DNA está inactivo, condensado, súper enrollado, denso, heterocromatina, ¿cómo está? Metilado. Eso no lo noten. Metilación significa inactivación de los genes porque la cromatina va a estar condensada y densa. Acetilación significa que los genes van a estar activos porque el DNA va a estar laxo y abierto. ¿Listo? Ahí tienen un poco el mecanismo de cómo se condensa todo. Cuando está metilado, este es el DNA, los nucleosomas, modificación, metilación. Se metilan las histonas, otras proteínas reconocen estos grupos metilados y de esa manera ven como el DNA se condensa. Los genes aquí van a estar inactivos, no se van a expresar. ¿Listo? Ya está, hasta ahí no nos vamos a complicar más. Esa relación quiero que recuerden. ¿Listo? Con eso cerramos este tema. Vamos a llevar otro tema corto, no vamos a ampliar más el tema. Condensación. ¿Okay? Entonces el día lunes llevamos replicación. Ahora sí entramos a replicación, ya hemos acabado este tema. Es importante que vean replicación.